¿Y si te dijera que 1000 agentes federales tomaron por asalto una comisaría municipal para detener a 5 policías? No, no es broma, aunque quizás sí un uso excesivo de recursos. Sucedió en Juchitán, Oaxaca. ¿Qué tan podrido tiene que estar una corporación para que se necesite un operativo con marinos, soldados y agentes de inteligencia solo para asegurarse de que nadie avise? Algo huele muy mal, y no son solo las oficinas del ayuntamiento. Esta historia empieza con uniformados siendo escoltados como delincuentes comunes y termina con explosivos para drones, cuerpos calcinados y menores de edad atrapados en una guerra que no pidieron. ¿Hasta dónde se ha infiltrado el crimen organizado en las instituciones? ¿Cuántos jefes policíacos siguen jugando en los dos bandos, esperando que nadie los vea? Y mientras en Oaxaca arde la estructura de seguridad pública, en Sinaloa los menores de edad ya no van a la escuela, van a operar armas largas. No hace falta exagerar, esto es México en pleno 2025. Pero antes de sacar conclusiones, hablemos de cómo llegamos aquí, porque lo que pasó en Juchitán no es un caso aislado. Cuando un operativo despliega 1000 elementos para asegurar una comandancia municipal, no es prevención, es cirugía de emergencia. Y eso no se hace con pinzas, sino con marinos, soldados, Guardia Nacional, fiscales y drones grabando cada segundo. En Juchitán, aparentemente la policía ya no se confundía con el crimen. Era el crimen. Las fuerzas federales tomaron el C2, el Centro de Comando y Control, como quien recupera una cabina de mando secuestrada por corsarios. ¿Y qué encontraron? Armas, vehículos, equipo táctico, registros sospechosos y, claro, policías que, al parecer, tomaban órdenes de un tal comandante Cromo, un nombre tan colorido como el infierno que representa. Este personaje, ligado presuntamente al cartel de Sinaloa, no solo daba órdenes dentro del crimen organizado, también tenía piezas dentro de la policía. Y cuando las autoridades comenzaron a cortar esos lazos, el grupo respondió como sabe hacerlo, incendiando oxxos y atemorizando a la población. De momento se habla de 5 oficiales detenidos. Pero, ¿para eso 1000 elementos? Tal vez eran 5 visibles, pero el resto estaban bien escondidos, porque nadie mueve esa cantidad de fuerzas por un rumor. Juchitán fue señalado como municipio prioritario por su alta criminalidad, pero nadie imaginaba que el foco del problema no estaba en la calle, sino uniformado con placa y sueldo público. Y mientras los camiones militares salían cargados de pruebas, silencio y algo de vergüenza institucional, la ciudad quedaba expuesta con una pregunta flotando. ¿Y ahora qué? Porque el problema no es que hayan caído 5, el problema es cuántos más se quedaron. Ante esto, el crimen organizado respondió como suele responder, no con comunicados, sino con fuego. Y cuando en Juchitán comenzaron a caer piezas de la célula del comandante Cromo, la reacción fue inmediata. No hubo declaraciones, solo llamas, balas y miedo. 2 oxxos incendiados, amenazas telefónicas por cobro de piso y un clima de terror con firma implícita de «sabemos dónde estás y no olvidamos». Aparte de los policías detenidos, tenemos una breve lista de cabecillas de comandante Cromo que también fueron capturados, alias Chico Bala, Chuy, Papaya y Cachorro. No cayeron en una redada, sino tras días de violencia sostenida. 4 nombres, 4 apodos, 4 advertencias con piernas. Porque eso es lo que se ha vuelto este conflicto, un catálogo de advertencias vivientes. Esta célula, dicen, responde al cartel de Sinaloa, aunque no se sabe exactamente a qué facción. El problema evidente es que si cada operativo provoca un incendio, ¿cuántos incendios más podemos permitir antes de aceptar que esto ya no es reacción sino guerra abierta? Aun si las autoridades gubernamentales no quieren usar esa palabra, vemos que esto es exactamente eso. La misma guerra que comenzó y empeoró con Calderón continúa vigente hoy en día y cada día más violenta. Mientras en Oaxaca los policías jugaban a ser sicarios, en Sinaloa los adolescentes ya dejaron de jugar. Desde septiembre del año pasado, las autoridades han detenido a 45 menores involucrados en actividades del crimen organizado. 45.
Y eso es solo lo registrado oficialmente. Menores de 15, 16, 17 años, armados, usando ponchallantas, viajando en autos robados, portando droga, jóvenes que no están en TikTok, están en la mira del ejército. Según la vocera de Seguridad Pública del Estado, Verona Hernández Valenzuela, la crisis no es nueva, pero sí más descarada. La juventud ya no observa al narco como un rumor lejano, lo ve como una salida, como una carrera viable, con beneficios inmediatos, riesgos asumidos y aceptación social incluida. En muchos casos, como la única opción que les queda. Sí han sido ya varios menores de edad los que han sido detenidos en varios de los operativos que realiza el grupo interinstitucional. Algunos de ellos menores de 17 años, 15, 16 años, y actualmente se tienen una población de 45 internos en el Centro de Internamiento para Adolescentes y precisamente pues están producto de estos eventos de septiembre a la fecha. La mayoría estaban en eventos relacionados con los operativos de seguridad que ha habido, pero son relacionados precisamente por su participación en eventos relacionados principalmente por portación de armas de fuego o por ponchallantas, que son los que puedo recordar que se han manejado en algunos de los boletines que hemos enviado a los medios de comunicación. Y no es casualidad. Un estudio de la Universidad Autónoma de Sinaloa confirma lo que muchos ya sospechan. El narco no recluta a la fuerza, recluta con promesas, estatus, dinero, poder, validación. El crimen organizado no es solo una estructura, es un modelo aspiracional que se cuela por las grietas del abandono estatal. Pero no todo es glamour y buchonas. La realidad es que estos menores, útiles para las tareas más arriesgadas y prescindibles, son el eslabón más débil, el más explotado, el más descartable. Sirven como carne de cañón, como soldados de un ejército sin bandera, como escudos humanos en una guerra que los usa y los tira sin mirar atrás. El problema no es solo que hayan 45 menores detenidos. El problema es que hay cientos más en fila esperando turno, porque en Sinaloa el narco no solo es negocio, es cultura, entorno, familia, incluso calle. Y si ya no nos escandaliza ver adolescentes con rifles, ¿qué tanto hemos normalizado este desastre? Mientras unos niños portan armas y otros prenden fuego a tiendas, en Michoacán, la guerra es cada vez más aérea. Literal. Drones con bombas, como si fueran juguetes de destrucción masiva. Pero aquí no hay joystick ni simuladores, hay cápsulas detonantes, explosivos caseros y una guerra silenciosa pero muy real entre el CJNG y la familia michoacana. Como comentamos recientemente, el ejército mexicano reventó el rancho de William Edwin Rivera Padilla, conocido por el alias de El Barbas, líder del CJNG en esta región. El botín: 5 fusiles, granadas, un lanzagranadas, más de 500 cartuchos, vehículos, uno blindado por cierto, y algo que ya se ha vuelto rutina: un arsenal de drones modificados listos para atacar. Solo en Apucio, de Juárez, incautaron 245 bombas para drones. El CJNG demostrando cada día más que tienen bien ganada su denominación de organización terrorista. Y mientras la narrativa oficial celebra el aseguramiento, lo verdaderamente alarmante no es lo que se confiscó, sino lo que ya usaron. En días previos, el Cártel Jalisco Nueva Generación atacó a la presidencia municipal de Juárez y un bar con este tipo de artefactos. El mensaje es bastante claro: pueden atacar donde quieran, cuando quieran, desde el cielo. Porque si el narco ya domina el espacio aéreo, ¿quién sigue creyendo que esta guerra se puede pelear solo con patrullas? Guerrero no se queda atrás. Aquí los cuerpos no aparecen con pistas, aparecen calcinados, dentro de taxis incendiados, sin nombre, sin rostro, sin justicia. El horror como parte del paisaje, normalizado como si fuera parte del clima. En Acapulco, 5 cuerpos fueron hallados dentro de un camión en llamas. El estado de los restos impide saber siquiera si eran hombres o mujeres. En otro caso, un taxi apareció calcinado con un cuerpo en la cajuela y mensajes intimidantes en cartulinas.
El mensaje es más que claro, aunque nadie lo lea en voz alta. Y mientras tanto, la alcaldesa Avelina López se pasea fuera de su ciudad, entre carnavales y selfies, como si gobernara un municipio ficticio. Mientras los cuerpos arden, ella aplaude. Mientras los negocios cierran, ella sonríe para la cámara. 8 asesinatos en 3 municipios, cuerpos atados, ejecutados, abandonados. Esto no es un repunte, es la línea base, la nueva normalidad. Y en medio de tanto fuego y abandono institucional, la pregunta sigue ardiendo. Si la autoridad no está presente, el crimen sí, ¿cuánto falta para que ya no quede nadie a quien proteger? No es casualidad que cada estado tenga su propio infierno. Oaxaca, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, distintas geografías, mismo patrón. Una autoridad ausente o infiltrada, o peor aún, dispuesta a negociar el poder. Una juventud atrapada y un crimen organizado que no solo desafía al Estado, lo reemplaza en muchos casos. Cuando los uniformes protegen a los criminales, cuando los drones lanzan bombas en lugar de grabar bodas, y cuando los adolescentes ven en el narco no una amenaza, sino un futuro, algo se rompió. No esta semana, no este mes, desde hace años. Y cada vez que lo ignoramos, el costo sube más y más. Porque esta guerra ya no es entre carteles, es entre lo que somos y lo que estamos dejando de ser. Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.